Imposible sacarse a los argentinos del corazón. Es imposible. Así me llama mi mamá y ahora los argentinos también. De verdad estoy muy feliz de estar aquí. Como ya he dicho, quiero dar las gracias a los pastores, a todo el equipo que hace esto posible. Tristemente mañana regreso a España, pero puedo aseguraros que me estoy planteando comprarme una casa en Buenos Aires y venirme a vivir. Y dicho esto, tengo una palabra ardiendo en mi corazón esta noche. Me gustaría compartir con vosotros un mensaje dirigido a todos los que estáis en responsabilidad, a los ministros, líderes, personas que asumen compromisos con la iglesia. Esto no es un mensaje para un evento juvenil. Esto es un mensaje para personas que son conscientes de que estamos viviendo tiempos únicos en la historia de la humanidad y lo que está por acontecer va a sacudir el universo. He titulado este mensaje de la siguiente manera: catalizadores del romance divino. Hace 20 años atrás, cuando yo tenía 18 años, puedes calcular más o menos la edad que tengo ahora, yo me aparté a la montaña durante un año en una escuela de discipulado. En esa escuela aprendí a leer la Biblia, escuché por primera vez enseñanzas que me abrieron las escrituras, recibí profecía, fui liberado de algunos demonios, recibí sanidad en mi alma. Y recuerdo que en esa etapa empecé a escuchar la voz de Dios, una voz silenciosa, pero muy real aquí dentro de mis entrañas. Y yo tenía una libreta donde iba apuntando todo aquello que Dios me decía, cosas que en ese momento no era capaz de entender y que creo que hasta el día de hoy estoy intentando descifrar. Y algo que me dijo el Señor hace 20 años atrás fue esto: Itiel, en las próximas décadas estoy por levantar una generación de líderes con el espíritu de Juan el Bautista. En ese momento no entendí lo que eso significaba. Con el tiempo empecé a comprender mejor la figura de Juan el Bautista, aquel que se convirtió en el precursor de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Fue aquel que preparó el camino para que el pueblo recibiese al Mesías. Y creo que cuando Jesús me dijo que Él estaba por levantar una generación de líderes con el espíritu de Juan el Bautista, se está refiriendo a que está por levantar una generación de líderes precursores de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que prepararán el camino para un encuentro que va a sacudir el universo. Escúchame, yo no puedo afirmarlo, no puedo decirte una fecha o decirte cómo serán los detalles de lo que va a acontecer, pero vivo atrapado con esta posibilidad. Me tiene atrapado el corazón y le he pedido al Señor: Señor, no se lo des a otra generación, dáselo a la nuestra. Danos el privilegio de ser los precursores de tu segunda venida, aquellos que preparen el camino para un encuentro que va a conmocionar el cosmos. Y en los siguientes minutos voy a hablarte acerca de lo que significa ser un líder con el espíritu de Juan el Bautista, un líder llamado a vivir uno de los tiempos más emocionantes y peligrosos de la historia de la humanidad. Podríamos decir mucho acerca de Juan el Bautista, de cómo fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre materno, cómo fue entrenado por Dios en el desierto, donde fue quebrantado y aprendió a escuchar la voz de su Señor. Podríamos hablar acerca de cómo fue un antisistema que no se dejó doblegar y meter en el molde
Podremos hablar acerca de cómo confrontó los sistemas de maldad y terminó siendo un mártir con su cabeza sobre una bandeja de plata. Podríamos decir muchas cosas acerca de Juan, pero dejemos que Juan se describa a sí mismo. En una ocasión en los evangelios, algunos discípulos, algunos seguidores de Juan se acercaron a él y le dijeron: ¿quién eres? Danos un nombre. ¿Eres tú aquel que estaba profetizado que había de venir? ¿Aquel profeta que vendría a preparar el camino? Dinos tu nombre. ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta esperado? Danos un nombre. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo: yo no os daré un nombre, porque yo soy una voz de alguien que clama en el desierto: preparad el camino al Señor. Juan el Bautista rehusó a hacerse un nombre, porque él entendió que su llamado era ser una voz. Y ese es el gran desafío para todos los líderes que estamos en esta sala. Tenemos que decidir si queremos hacernos un nombre o si queremos ser una voz. Lo voy a volver a decir: tenemos que decidir si queremos hacernos un nombre o queremos ser una voz. Porque si quieres hacerte un nombre, tendrás que invertir mucho de tu tiempo, esfuerzo y dinero en marketing. Tendrás que esforzarte en tener una buena red social. Tendrás que invertir en estrategias de difusión. Tendrás que licuar un poquito el mensaje para hacerte aceptado por todos y aplaudidos por las masas. Tendrás que buscar estrategias para hacerte relevante. Tendrás que esforzarte mucho para hacerte un nombre conocido. Pero si quieres ser una voz, la única obsesión que tienes que tener es mantenerte conectado con Dios. Escuchar lo que Él está diciendo en la intimidad y convertirte en el eco de su voz en el mundo. Queridos, queridas, líderes, ministros, personas de responsabilidad en esta sala, ¿qué es lo que queréis ser? ¿Queréis haceros un nombre o queréis ser una voz? Juan el Bautista lo tuvo claro y se definió a sí mismo a través de una preciosa parábola que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 26 al 30. Dice así: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Soy un precursor de su venida. Presta atención a esto. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, ¿quién? El amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista describió su ministerio con esta preciosa parábola. Pero para poder explicarla mejor voy a necesitar un poquito de ayuda. Por eso lo voy a pedir. Por favor, que entren los novios. Ese aplauso más fuerte a los novios.
Para aquellos que están familiarizados con los símbolos de la Biblia, sabrán que siempre que en la Biblia se habla del esposo, se está hablando de Jesús. Y siempre que en la Biblia se habla de la esposa, se está hablando de la iglesia. Y todos aquí sabemos que formamos parte de ella, formamos parte de la iglesia. Pero en esta parábola que pronunció Juan hay un tercer personaje, el amigo del esposo. Quizás un poquito desconocido para nosotros, pero en la cultura hebrea el amigo del esposo era una figura muy representativa. Era un amigo íntimo del esposo, un amigo que conocía su corazón, que conocía sus gustos y que estaba involucrado emocionalmente con él, al que el esposo le daba la tarea de custodiar a la novia en el tiempo del desposorio. En aquella época, antes de estar casados, había una etapa que se llamaba el desposorio. Era una época prenupcial, donde todavía no estaban casados, pero había una especie de acuerdo nupcial entre las familias que se sellaba con unas arras que atestiguaban que ese matrimonio se iba a realizar. Durante ese tiempo, el novio en el desposorio iba a su aldea, a la aldea de su padre, y construía con sus propias manos una casa adyacente a la casa de su padre, una casa donde le daría un lugar donde vivir a su esposa y a su futura familia. Si alguien preguntaba al novio: oye, ¿cuándo es el día de tu boda?, él contestaría: yo no lo sé, solo lo sabe mi padre. Porque era el padre del novio el que decía: ya la casa está lista, ve y toma a la novia como esposa. Y claro, estamos hablando de una época donde las distancias eran muy largas. No había internet, teléfonos ni autos, y vivir en una aldea diferente implicaba estar desconectado. Por esa razón, como el desposorio podía alargarse durante meses, era un tiempo indefinido, el novio le encargaba la tarea a uno de sus mejores amigos de custodiar a la novia en su ausencia. La función del amigo del esposo era proteger a la novia, prepararla al gusto del novio y administrar los detalles de la ceremonia nupcial. Y es cierto que tú y yo formamos parte de ella, de la novia, de la iglesia. Pero si tú eres un líder, si tú eres un ministro, también formas parte de la figura del amigo del esposo. Y tu tarea, mientras el novio está preparando una casa donde recibir a su futura esposa, es custodiar a la novia, protegerla de cualquier ataque, prepararla al gusto del novio y administrar los detalles de la ceremonia nupcial. Yo no sé qué es lo que piensas que tú estás llamado a hacer. Me he dado cuenta de algo, querido Sebas, que en el liderazgo, a medida que pasan los años, perdemos el enfoque. Pensamos que solo estamos aquí para ser administradores de cultos, hacer que las cosas funcionen, colocar las sillas en su lugar, pagar deudas, administrar diferentes ministerios. Quizá tú estás aquí y piensas que tu tarea es simplemente la de limpiar los baños, o diriges un grupo pequeño en tu casa, o estás involucrado con los niños, o estás metido en la ayuda social de la iglesia y dices: esto es lo que hago, yo me encargo de esto. Pero queridos, eso es tener una visión muy pequeña y reducida de tu tarea. Porque tu tarea como amigo del esposo es una tarea eterna, es una tarea sagrada. No pierdas el enfoque. Tú eres un catalizador del romance divino entre Jesús y la iglesia.
Yo no sé si tú crees que lo único que haces es administrar, ordenar sillas o hacer que los cultos salgan adelante. Querido, querida, tú estás haciendo algo que va a conmocionar el universo. Tú estás preparando los detalles de la gran ceremonia nupcial que va a hacer aplaudir a los ángeles y va a hacer temblar a los demonios. Una boda que sacudirá cada átomo del cosmos. Y tú, amigo del esposo, eres un catalizador de este romance. Quiero que salgas de esta sala entendiendo tu santa tarea. Eres un catalizador del romance más grande, conmovedor del universo. Y lo primero que me gustaría que notases es que Jesús no llama a la iglesia sirvienta, no la llama empleada, ni siquiera la llama socia, la llama novia. ¿Por qué? Porque para Jesús ella no es un asunto laboral. Para Jesús ella es un asunto sentimental. Tienes que entenderlo. Para Jesús ella no es una empresa, no es un proyecto, no es una organización. Para Jesús ella es su amada. Tienes que entenderlo. Jesús está emocionalmente involucrado con ella. Si te pones en el centro de esta relación, tienes que percibir la tensión de pasión que hay entre ellos. Miraros a los ojos. Lo puedo percibir. Aquí hay química, hay pasión. Para él, ella es su amada. Y para ella, él es su amado. Él no quiere un contrato de derechos y obligaciones con ella. Él quiere su corazón en llamas de amor apasionado. Él la anhela y él canta en su corazón canciones de romance y dice: ella es mía y yo soy de ella. Y si tú estás aquí en el centro, tienes que entender que te estás metiendo en el centro de una relación apasionada. Tienes que entender que te estás metiendo en algo que toca las fibras más sensibles del corazón de Jesús. Hace un tiempo atrás, un pastor que respeto dijo algo con honestidad, pero estaba honestamente equivocado. Dijo algo que yo puedo entender las razones, pero creo que está desenfocado. Él dijo: la iglesia es la empresa de Jesús y hay que hacerla eficiente y productiva. Y voy a deciros algo: Jesús no murió en una cruz para inaugurar una empresa. Jesús murió en una cruz para obtener una amada. Cuando el Padre quiso darle una esposa a Adán, sometió a Adán a un profundo sueño y mientras estaba dormido le abrió el costado y del costado sacó una costilla y modeló una esposa para él. Pero cuando el Padre quiso darle una esposa a Jesús, lo mantuvo bien despierto, clavado en esa cruz, sufriendo dolores indecibles, hasta que aquel romano con aquella lanza le abrió el costado y del costado salió sangre y agua, porque era el parto de su amada. Eso es lo que le costó a Jesús obtenerla a ella, sangre. Y te voy a decir una cosa: cuando te dejas abrir la espalda con látigos, cuando te dejas atravesar las muñecas con clavos, cuando te dejas rascar tu sien con una corona de espinas para obtener a alguien, ese alguien tiene que ser muy especial.
tienes que entender que cuando hablas de ella, estás tocando las fibras más sensibles del corazón de Jesús. Yo también fui un líder infantil, orgulloso y soberbio, como algunos de los que están aquí. Pero tranquilo, Dios te cura con quebranto. Recuerdo que cuando comencé a ser un ministro del evangelio, yo estaba enfadado. Parecía que estaba enfadado con la iglesia. Constantemente la estaba manduqueando y diciendo lo que tiene que hacer y cómo comportarse, y era como muy violento con ella, y la forzaba y la empujaba, porque ella no hacía lo que yo quería que hiciese. Cabezona. Y recuerdo que en un momento de intimidad con Jesús, yo estaba orando y empecé a hablarle a Jesús de ella. Y le empecé a hablar mal y le dije: es que ya no la aguanto. Es que esta iglesia me tiene hasta el cogote, es tan cabezona. Le digo que haga esto y no lo hace, y me da este problema y este otro problema. Es que fíjate cómo está sucia y debería limpiarse. Y es que le digo que se limpie, pero no se limpia. Es que me está volviendo loco. Y de repente oí la voz de Jesús como un puñetazo en mis entrañas que me dijo: ¿qué problema tienes con mi novia? ¿Qué problema tienes con mi novia? Porque si tienes problemas con ella, tienes problemas conmigo. Y Tiel, yo la conozco mucho mejor de lo que tú la conoces. No necesito que vengas aquí para hablarme de sus defectos, que yo conozco bien, pero he decidido amarla. Lo único que te he pedido a ti no es que seas su juez. Te he pedido que seas el que la custodie, el que la proteja, el que la prepare, el que organice nuestra ceremonia nupcial. Yo y Tiel necesito un amigo que se involucre emocionalmente en el cuidado de ella. Y si no eres capaz de darme esto, no me sirves. Si no le puedes poner todo tu corazón y amar lo que yo amo, no me sirves. Ese día entendí que ella no es una empresa, no es una organización, no es un proyecto. Ella es su chica. Y él se pone muy celoso cuando se trata de ella. Él aguanta mejor una ofensa contra él que una ofensa contra ella, porque está enamorado. Y espero que lo entiendas pronto, que no seas un cabezón, y que entiendas que si eres un líder, estás catalizando un romance y debes respetar la tensión de amor que existe entre Jesús y la iglesia, y convertirte en un catalizador de ese romance divino. Hay 3 características que me gustaría destacar del amigo del esposo. 3 características que debes asumir si tú quieres convertirte en un líder con el espíritu de Juan el Bautista. La primera característica es esta: el amigo del esposo tiene que tomarse este asunto de forma personal. Lo voy a volver a decir. El amigo del esposo tiene que tomar este asunto de forma personal. Querido, querida, Jesús no necesita ayuda profesional para su vida amorosa. Él no necesita un wedding planner que le organice la boda. Lo que él necesita es un verdadero amigo que conozca su corazón y se tome de manera personal lo que es personal para él. Jesús no necesita ministros profesionales. Y cuando hablo de que no necesita ministros profesionales, no hablo acerca de tener formación teológica o ser excelentes en lo que hacemos. Eso es valioso. Pero cuando hablo de ser ministros profesionales, estoy hablando en el peor sentido de la palabra. Cuando hablo de un profesional, estoy hablando de alguien que está desligado emocionalmente de la tarea. Un profesional
puede hacer la tarea con su talento, con su fuerza, con su capacidad, pero con su corazón a kilómetros de distancia de la tarea. Escúchame bien, llevo casi 20 años predicando. Escúchame, he vivido lo que significa el ministerio, y puedo asegurarte de que en muchos momentos en mi vida he agarrado este micrófono y he predicado con mi talento, con mi fuerza, con mi energía, pero he predicado delante de una audiencia con mi corazón a kilómetros de distancia de aquel lugar, haciendo lo que hacía como un profesional, pero no poniendo mi corazón en ello. Y te puedo asegurar que tú no te darías cuenta. Yo puedo subir aquí y predicar como estoy predicando, pero tener mi corazón muy lejos de aquí. Muy lejos de aquí. Y eso es convertirse en un profesional. Y muchos de los que estáis aquí empezasteis con vuestro corazón puesto en la tarea, pero pasaron los años y os habéis convertido en profesionales. Y se nota, porque ya no tenéis el corazón ahí. ¿Qué significa ser un profesional? Un profesional es movido por el beneficio que puede obtener. Es decir, le mueve el interés, le mueve el sueldo, le mueve la reputación, le mueve el poder. Pero queridos, un amigo es movido por el afecto que siente por su amigo. Es decir, le mueve la lealtad. Y quiero ser claro contigo. En esta etapa de las redes sociales, donde todo el mundo parece que está compitiendo con todo el mundo para ver cuál es la mejor iglesia, el mejor evento o el ministro más carismático, veo un creciente número de ministros profesionales y no tanto ministros del corazón. Y para Jesús, su novia es un asunto personal. Y está esperando que su amigo se tome este asunto de manera personal, que ponga el corazón en ella. ¿Por qué? Porque hay niveles de sacrificio que solo estás dispuesto a entregar cuando te tomas el asunto de manera personal. Yo soy de la época dorada de las películas de acción de Bruce Willis. Y no voy a discutir con nadie aquí acerca de que él es el mejor héroe de acción, Bruce Willis. En España llamábamos sus películas Jungla de Cristal. Aquí la llamabais Duro de Matar. Y en todas las películas de Bruce Willis, ¿cuándo se ponía buena la película? Cuando de repente atrapaban a la hija de Bruce Willis o raptaban a la esposa de Bruce Willis. Entonces uno sabía que la película se iba a poner buena. No hacía falta que Bruce Willis dijese nada, porque todos sabíamos lo que Bruce Willis estaba pensando. Bruce Willis estaba pensando: a partir de ahora esto es un asunto personal. Y cuando se vuelve un asunto personal porque tocan lo que amas, es cuando la película se pone buena. Es cuando el héroe está dispuesto al sacrificio total. Porque un profesional no paga precio. Tiene salario. Y no tengo nada en contra de los salarios, yo tengo uno. Pero espero que nunca me robe el corazón. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 12 al 13 dice: el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Queréis que respondamos a una pregunta incómoda esta noche? ¿Sabéis cuándo se revela nuestro corazón como ministros? ¿Sabéis cuándo se revela nuestro corazón como ministras?
¿Cuándo se ve si somos asalariados profesionales o pastores involucrados emocionalmente? ¿Sabéis cuándo se manifiesta? Cuando viene el lobo. Cuando viene el lobo. Cuando viene el problema. Cuando viene la crisis, cuando viene la división, cuando viene la persecución, cuando viene la difamación, cuando vienen las multas, cuando vienen las amenazas de cárcel, es cuando se manifiesta quiénes somos. El asalariado profesional dice: ¡hey! No me pagan lo suficiente como para poner en riesgo mi vida por una oveja. Pero el pastor que está emocionalmente involucrado dice: por encima de mi cadáver. Y muchos pasan toda su vida sin entender que poner tu corazón en el cuidado de una oveja puede ser tu promoción en el reino. Hubo un pequeño pastorcillo que llegó a ser el rey de una nación, llamado David, cuya prueba del corazón fue cuidar de una oveja. Dice la Biblia que su padre, el padre de David, que por cierto lo menospreciaba, siempre lo tenía apartado, le encargó la tarea de cuidar un pequeño rebaño de ovejitas, las ovejitas de su papá. Y dice la Biblia que este David tenía su corazón puesto en el cuidado de ese pequeño rebaño. Y cuando venía un oso o un león y arrebataban una oveja, a David le salía el ardor argentino y iba corriendo detrás de esa bestia salvaje. Y yo me lo imagino tirándose encima de la bestia y quitando la oveja de sus fauces para salvarle la vida a esa pequeña ovejita de su papá. Y lo que muchos no entendemos es que ese testimonio, el testimonio de cómo David cuidó de la vida de una ovejita, fue la llave que le abrió la puerta a la oportunidad de su vida, la oportunidad que lo haría famoso, la oportunidad que lo elevaría a las alturas. Porque cuando el rey Saúl le preguntó a David: ¿cómo vas a enfrentar al gigante?, David contó el testimonio de cómo ponía en riesgo su vida por una ovejita. Y entonces ese testimonio le abrió la puerta de su destino. Si David hubiese perdido una oveja, no hubiese perdido una oveja, hubiese perdido la llave que abriría la puerta de su destino. Hubiese perdido el testimonio que haría que Saúl le diese una oportunidad. Hubiese perdido la corona de rey. Y muchos de los que estáis aquí menospreciáis esa oveja, menospreciáis esa pequeña tarea y la estáis tratando de manera profesional, sin poner el corazón, sin arriesgar nada. Pero queridos, vuestra fidelidad en las pequeñas cosas es vuestra promoción para las grandes responsabilidades de Dios. Porque cuando Dios vio a David, viéndole poner en riesgo su vida para proteger una ovejita de su papá, Dios dijo: creo que he encontrado el próximo rey de Israel, aquel que podrá cuidar de mi rebaño, aquel que podrá cuidar de mi pueblo. Si ha hecho esto por una ovejita de su papá, lo hará por las ovejas de Israel. Y esa fue su promoción: poner el corazón y sacrificarse. Tuve una época en mi vida donde yo estaba cansado del ministerio. Subía y no amaba a las personas a las que predicaba. Agarraba el micrófono y lo que quería era agarrar la ofrenda. Quería irme. Estaba agotado, emocionalmente agotado, físicamente agotado. Quería dormir. Estaba en un ritmo no saludable. Me estaba destruyendo a mí mismo. Entré en ese bucle. Y un día yo estaba predicando en mi iglesia local, un buen sermón, seguramente que muy bueno, predicado con mi talento, con mi energía, con mi fuerza, pero sin amar a las personas a las que estaba predicando. Y bajé de la plataforma y alguien de la iglesia, la típica persona que Dios nos regala
para probar nuestro corazón. Alguien que siempre tiene la vida hecha un caos total. Se acercó a mí y me dijo: pastor, quiero hablar con ustedes, es que tengo un problema muy serio. Me está oprimiendo un demonio. Y entonces yo le vi y dije: tengo que huir de aquí. Le eché los polvos mágicos evangélicos. Él me hablaba, yo no le escuchaba y le dije: Dios te bendiga. Y le dejé endemoniado, oprimido. Me fui a casa. Me metí en la habitación y escuché con tanta claridad la voz de Jesús, que me dijo: aquel hombre que has dejado oprimido por un demonio es mi novia, y yo lo había traído a ti para que la liberases para mí. Y por no hacerlo, y te advierto una cosa: me sobra gente con talento. La mitad están en Argentina. Puedo coger a cualquiera de ahí. Me sobra gente con talento. Escucha esto. Apláudelo, pero apláudelo entendiendo. Pero no tengo tanta gente que le ponga el corazón. Y si no estás dispuesto a ponerle el corazón a la tarea, no me sirves. Le voy a dar tu unción a cualquier otra persona. Dije: no, tranquilo. Y hay una oración que yo hago cada vez que subo para predicar. Le digo: Señor, traigo mi corazón a este momento para amar a los que tú amas. Es mi santo compromiso con Dios. Segunda característica, son 3 y nos vamos a comer una empanada, tranquilo. Segunda característica del amigo del esposo: su función es despertar deseo en el corazón de la novia por el novio. Lo voy a volver a decir. La función del amigo del esposo es despertar deseo en el corazón de la novia por el novio. Queridos, queridas, el novio está lejos. Está preparando un hogar para ella y el tiempo del desposorio se está dilatando. Y algo que he aprendido de ella es que ella es un poquito olvidadiza. Y tu santa tarea, escúchame bien, tu santa tarea, lo más importante que tienes que hacer es constantemente hablarle a ella de las virtudes de él. Tu santa tarea, estés haciendo lo que estés haciendo, es dibujar en la mente y el corazón de la iglesia constantemente la imagen de Jesús. Hablarla a ella de quién es Él, de sus virtudes, para que en este tiempo de espera que se dilata, 2000 años de espera, ella pueda mantener su corazón expectante y ardiente por Él. Pero queridos, la pregunta determinante esta noche es: ¿cómo vas a hablar de las virtudes de alguien que no conoces? ¿Cómo vas a hablar de las virtudes de Jesús si no tienes relación con Él? Queridos, algo anda mal en nuestra vida como ministros, como líderes, como servidores, cuando sacrificamos la intimidad con Jesús sobre el altar de la actividad con la iglesia. Algo anda mal cuando tenemos tiempo para actividad con la iglesia, pero no tenemos tiempo para intimidad con Jesús. Tienes que entender que ella es tu tarea, pero Él es tu amigo. Y es más importante que lo conozcas a Él antes que la mantengas entretenida a ella. Y yo sé que ahora me vas a juzgar, porque yo también he pensado así como estás pensando tú. Y dices: no, pero es que Itiel, ella está muy desaliñada, fíjate, tiene pelos en las piernas y tiene que hacerse las uñas. Y es que hay que ponerla bonita porque la boda llega y ella todavía no está preparada y se tiene que embellecer. Queridos, quizá lo que ella necesita para embellecerse es un ministro que huela a Jesús. ¿Un ministro que huela a Jesús? Espera, ¿a qué te estás refiriendo, Itiel? El otro día pasé por un aeropuerto y una mujer se estaba probando un perfume.
Ultraviolet de Paco Rabanne. ¿Por qué te digo la marca? Porque son mis sponsors, no. Porque resulta que hace 20 años atrás, en las primeras citas con Damaris, mi esposa, ella usaba ese perfume que durante años había desaparecido, Ultraviolet de Paco Rabanne. Yo recuerdo en esas veladas, esos paseos románticos, en las primeras citas con Damaris, que ella me abrazaba y decía yo, qué bien huele. Y olía ese olor, y es como que eso quedó registrado en las partes más profundas de mi memoria, esos momentos emocionales conectados con ese olor. Y cuando yo pasé por el aeropuerto y olí ese olor, de repente paré y me di cuenta de que estaba oliendo el perfume del que usaba mi esposa hace 20 años atrás. Y cuando olí ese perfume, empecé a recordar esos momentos y empecé a sentir mi corazón latiendo rápido. Llamé a mi esposa y le dije, cariño, voy para casa y estoy ardiendo de pasión. Porque un olor se conectó en mi corazón con un recuerdo de amor con ella. Y quiero decirte algo, ese ministro que se pega a Jesús, que deja que el perfume de la esencia de Jesús se le impregne encima, se le impregne en momentos de intimidad con Él, mientras Jesús le abraza, abrázame, no tengas miedo, abrázame, y tú le abrazas fuerte y la esencia de Jesús se te pega sobre ti. Ese ministro que después va donde ella a hablarle de Jesús, ella huele el perfume de su amado. Y ese olor hace que su corazón arda de pasión por Jesús nuevamente. Lo que ella necesita no es un ministro que la mantenga entretenida, necesita un ministro que huela a Jesús, para que cuando ese ministro la ministre, ella diga, huele a Jesús, y su corazón arda nuevamente de pasión por Él. Y no puedes oler a Jesús si no te mantienes abrazadito a Él. Segunda de Corintios capítulo 11 versículos 2 al 3 dice: os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero Pablo dice: pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo era un amigo del esposo que entendía cuál era su función. Su función era ponerse entre ella, la iglesia, y los falsos amantes de su cultura. Toda cultura, todo tiempo en la historia ha tenido amantes que intentan seducir a la iglesia, que intentan atraerla de manera seductora. El amante de la prosperidad, el amante de la lujuria, el amante de los deseos de cada era, se presentan delante de ella, se pavonean para atraer la atención de ella. La están hechizando a través de la política, los influencers, los medios de comunicación, la revista. Es un hechizo. Y tu santa función es ponerte entre ella y esos falsos amantes y decirle: Él es, no ellos, que van a esclavizarte, te van a usar y te van a meter en una cárcel. Él es el amado. Míralo de nuevo. Míralo, es Él. Esta es tu función. Tu santa función es atraer a la novia de vuelta al novio. ¿Sabéis cómo se llama eso? Santificar a la novia. Qué engañados estuvimos durante años pensando que santificar a la iglesia
era decirle a la iglesia que debía los hombres vestirse con corbata, las mujeres con falda, las mujeres no maquillarse y no afeitarse los pelos del sobaco. ¿Te ríes? Pues eso es lo que se pensó que era la santidad durante años, cuando la santidad no tiene nada que ver con eso. La santidad tiene que ver con estar enamorado de Jesús. Santidad significa que tu corazón, el corazón de la iglesia, está en exclusividad, capturado por Jesús, que no hay lugar para otros amantes, que ese corazón está bajo posesión exclusiva de Jesús. Una iglesia santa es una iglesia enamorada. Y muchas veces algunos han pensado que para que la iglesia se ponga bonita hay que gritarla: ¡ponte bonita! ¡Lávate! ¡Estás sucia! Yo era así durante muchos años y descubrí que cuanto más la gritaba, peor se ponía. ¿Sabéis cuándo empecé a santificar a la novia? Cuando la empecé a enamorar de Cristo. Porque una mujer, cuando está enamorada, se embellece naturalmente, se pone guapa cuando está enamorada. Me costó muchos años entenderlo y espero que vosotros lo aprendáis antes que yo. Y termino. La tercera característica del amigo del esposo, y esta es la tercera característica en la que yo pierdo amigos y no me vuelven a invitar a la iglesia. Pero a mí me dijo Marcos: esto no es un evento de jóvenes, aquí vas a hablar a los líderes, a las personas comprometidas, a los ministros. Estoy trayendo un mensaje que no es para niños, es un mensaje serio. La tercera característica, la última, es que el amigo del esposo debe estar dispuesto a menguar en el momento preciso. Lo voy a volver a decir. El amigo del esposo debe estar dispuesto a menguar en el momento preciso. Por favor, préstame toda la atención que le puedas prestar a alguien en tu vida. Préstamela ahora, por favor. Deja el teléfono, deja el cuaderno, presta atención a esto. Debido a que Él te ha asignado la tarea de custodiarla a ella, y Él está lejos preparando un lugar donde recibir a su futura esposa, mientras custodias a la iglesia hay un riesgo, y el riesgo es que ella se enamore de ti. El riesgo es que la iglesia se enamore del ministro. Queridos, queridas, vuestra santa tarea es ser catalizadores de este romance. Vuestra peor tentación es permitir que ella se enamore de vosotros. Existe una delgada línea entre ser el amigo íntimo del novio y ser el enemigo del novio. Es una delgada línea, es la línea que si te atreves a cruzar pasas de ser un amigo a ser un enemigo, y es entrar en competencia con Jesús en el corazón de la iglesia, convertirte en un competidor con Jesús y robarle los afectos de la novia que solo le pertenecen a Él. Y te lo voy a decir bien clarito, y me da igual el rango que tengas, pero grábatelo en la memoria para siempre. La iglesia no es tuya, no te pertenece. Tú solo eres un catalizador de este romance. Pero si llegas a creer que ella es tuya,
estarás entrando en un terreno peligroso, estarás convirtiéndote en un competidor con Jesús. Y no hay nada que enfurezca más a Jesús que un ministro que le roba los afectos de la iglesia. Yo sé que esto no te pasa a ti, solo me pasa a mí. Pero yo soy uno de esos ministros acomplejados. Yo sé que no, a Sebas no le pasa, ni a Marcos. El único acomplejado aquí soy yo. Pero sospecho que la mayoría de predicadores, líderes de alabanza, ministros, son gente en el fondo un poquito acomplejada. Que luchan con sentidos de rechazo y tienen problemas de identidad. Quizá ellos no, yo sí. ¿Y sabes lo que he descubierto? Que es fácil poner tu identidad, valor y propósito en los halagos de la iglesia. Cuando uno no tiene su identidad clara en Cristo, es fácil poner su identidad en los amores de ella, porque ella es una excelente amante y te hace sentir cosas. Y el ministro acomplejado, no tú, yo, de repente siente que cada vez que tiene los ojos de ella puestos sobre él, cuando le dice, oh, qué bien predicas, oh, eres tan impresionante, entonces el ministro, ay, sí, la verdad que sí, wow. ¿Cómo suena una iglesia enamorada de un pastor? Pastor, yo antes iba a otra iglesia en Buenos Aires, pero porque no conocía las puertas abiertas en el cielo de Catedral de la Fe. Porque desde que vine a esta iglesia, las puertas del cielo se abrieron sobre mí. Y vi los ángeles rodeándome, porque usted, oh líder, oh ministro, es el ungido de Buenos Aires, el hombre de Dios de la Argentina. ¿Estoy exagerando? ¿O quizá no? ¿Cómo suena una iglesia enamorada del ministro de alabanza? Oh, ministro de alabanza. Cuando usted toca el piano, los querubines en el cielo callan su voz, porque usted es el adorador de adoradores. Puedo percibir la gloria de Dios moviéndose cuando tocas esas teclas del piano. Estuve en otra iglesia y no era igual que cuando tú ministras, oh ministro. ¿Estoy exagerando? Quizás sí, o quizá no. Y es fácil absorber esas palabras y poner tu identidad en ellas y sentirte valioso por lo que ella dice de ti. Y no voy a decir que no debamos aceptar cierta honra de ella. Ahora no seas como los típicos secos que dicen, a mí no me digas esas cosas, Lo que tienes que hacer, ministro, ministra, cuando ella te halague, es darle las gracias, apuntar a Cristo y decirle, en realidad, mírale a Él. Y luego te llevas todas esas coronas que ella ha puesto sobre tu cabeza y vas corriendo en intimidad, te echas a los pies de Jesús y le dices, Jesús, aquí está la corona que la iglesia ha puesto sobre mi cabeza, tiene que estar a tus pies porque a ti te pertenece y no me pertenece a mí. Estos amores son para ti. Manténme firme en esto y que mi identidad se base en lo que tú dices de mí, no en lo que ella dice de mí. Es así, porque además ella un día te ama y al otro día no, y pasas de moda, porque todos los ministros aquí vamos a pasar de moda. Pero si nuestra identidad está en Él,
nuestra honra es eterna. Termino con esto. Evangelio de Juan 3:30. Juan nos da la clave para mantener nuestro corazón a raya y dice: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. La pregunta que tengo para todos los ministros en esta sala es la siguiente: cuando pasas tiempo con la novia, ¿de quién termina hablando más? ¿De ti o de Jesús? Lo vuelvo a preguntar: cuando pasas tiempo ministrando a la novia, ¿de quién termina hablando más? ¿De ti o de Jesús? Porque, querido ministro, ministra, lo mejor que te puede pasar es que ella olvide tu nombre. Que dentro de 1.000.000 de años, cuando estemos en el cielo, se acerquen a alguien que has pastoreado y le pregunten: oye, ¿y quién era tu pastor allí en Argentina? Y diga: pues ahora que lo dices, no me acuerdo de su nombre, pero sí recuerdo algo: mi pastor olía a Jesús. Y cada vez que predicaba salía de ese lugar enamorado de Jesús, ardiente de amor de Jesús. No me acuerdo el nombre, pero sí recuerdo a cómo olía. Eso es lo mejor que puede pasarte: que se olvide de tu nombre, pero que no pueda olvidar cómo le revelaste a Cristo. Y te voy a decir una cosa: mucho cuidado. ¿Estamos serios aquí? ¿Podemos hablar de algo serio, sí o no? ¿Sí o no? Mucho cuidado con meterle mano a la novia. Fíjate, cuando yo acerco mi mano a este hombro desnudo, mírame cómo me mira. Siento el temblor. Yo no tengo derecho a tocar esta piel. Yo no tengo derecho a meterle mano a la novia. Mucho cuidado, ministro, si te atreves a meterle mano a la novia de Jesús, usando tu poder y tu posición para acostarte con mujeres de la iglesia. Mucho cuidadito con usar tu posición de influencia para abusar sexualmente de las personas que pastoreas. Mucho cuidado. Mucho cuidado con usarla a ella para hacerte rico, para pensar que ella es la que te tiene que hacer rico a ti y robar dinero y no dar cuentas a nadie del dinero de ella. Mucho cuidado con usarla como una plataforma para hacerte famoso y vender discos o vender libros. Mucho cuidado con usarla, porque Él tolera mejor una ofensa contra Él que un abuso contra ella. Y estamos hablando bien serios hoy, porque me han dicho que esto no es un evento de niños o de niñas, es un evento de ministros, ministras, servidores. Y ya llevamos tiempo y conoces historias, y todos conocemos historias de aquellos que metieron mano donde no debían meterla. Y si estoy diciendo esto con esta crudeza, es por amor a ti, porque hay tiempo todavía para arrepentirte. Hay tiempo para pedir perdón y confesar tu pecado a otro ministro y decirle: estoy metiendo mi mano, he pecado, necesito arrepentirme y ser confrontado. Si lo haces, estás a tiempo, pero si no lo haces, te aseguro que la ira de Jesús va a caer sobre ti. Ay, tío, pero ¿por qué dices eso? Es la verdad. La Biblia dice que los ministros, si hacemos bien nuestro trabajo, vamos a obtener en el cielo más y mejores recompensas que los demás. Pero también la Biblia dice que si los ministros abusamos de la iglesia, vamos a recibir una mayor condenación en el infierno. Por lo tanto, si no estás dispuesto a vivir en esta santa tensión,
no seas un ministro. Ay, Tiel, ¿y entonces cómo me mantengo a raya? Convirtiéndote en un ministro eunuco. Dios os bendiga. Un ministro eunuco. Los reyes de la antigüedad, el libro de Esther, ¿no pone ahí Esther en vuestras camisetas? ¿Bajo qué cuidado dejaban a las amadas de los reyes? Bajo el cuidado de los eunucos. ¿Y qué eran los eunucos? Te voy a dar una pista. Los castrados en sus instintos. Les castraban. ¿Por qué? Porque el eunuco tenía que ver la desnudez de la esposa del rey. Y para que el rey estuviese seguro de que ese eunuco no abusaría de su esposa, lo castraban para que no tuviese un instinto depredador. Y te voy a decir una cosa: tú y yo debemos ser ministros eunucos. Estar castrados en nuestros instintos carnales. ¿Y cómo te castras en tu instinto carnal? Orando, ayunando, confesando tus pecados, sirviendo desinteresadamente, rindiendo cuentas, dando con generosidad, lo que la Biblia llama las disciplinas espirituales. Es la manera en la cual mantenemos nuestra carne a raya. Nos castramos en nuestros instintos depredadores que buscan abusar de ella, y nos volvemos en ministros seguros. Porque nos va a tocar ver la desnudez de la iglesia y ministrarla. Y Jesús necesita un ministro en el que pueda confiar. Porque va a llegar el momento en el que se pondrán de pie adelante. Este momento va a llegar. Y yo le he pedido al Señor que no muera sin verlo. Le he pedido al Señor: no se lo des a otra generación, lo quiero para la mía. En el que el novio y la novia se tomarán las manos. Y tú, ministro, catalizador del romance, te harás a un lado y te pondrás en ella. Y todo el universo gritará: Jesús, puedes besar a la iglesia. Este santo romance debería emocionarte. Este es el mensaje que debería mover nuestro corazón. Si tú quieres ser un amigo del esposo, si quieres convertirte en un catalizador de este romance divino y estás dispuesto a vivir en esta santa tensión, quiero invitarte a que cuando cuente 3 vengas rápidamente aquí. 1, 2 y 3. Quiero pedir al grupo de alabanza, en el mismo espíritu que antes, que cantemos de amor al esposo, que cantemos como esposa y digamos que Yeshua es nuestro amor, y que nos comprometemos a conocerlo a Él para darlo a conocer. Y mientras esto pasa, hay lágrimas que van a caer por tu rostro. Algo va a empezar a conmover la sala. Un extraño gozo va a llenarte. Algo va a empezar a sacudir este lugar. Yo no voy a ponerte las manos, pero no hará falta, porque el Espíritu
de Yeshua, el Espíritu de Cristo estará aquí para recordarte: eres mi amigo, eres mi amigo, y tu gozo es escuchar mi voz y convertirte en un catalizador de este romance. Vamos, levanta tus manos al cielo.